que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que el Señor los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque nos permite una vez más alimentarnos de su palabra. Voy a invitarles a que, si traen Biblia, por favor, la abran. Si traen su teléfono, la aplicación de la Biblia también. Vamos a estar estudiando esta mañana y voy a invitarles a que no van a aparecer los textos bíblicos acá, nada más las citas. Por ejemplo, si es Marcos o Lucas, ahí va a decir y para que ustedes también me acompañen con sus Biblias o con sus teléfonos, para que juntos escuchemos a nuestro Dios que nos va a hablar a través de su palabra. Traía en mente algo. Ayer precisamente estaba escuchando yo a un niñito, estaba viendo, mejor dicho, a un niñito. Me impresionó bastante porque tiene como la edad de unos 3 añitos y andaba tocando la batería, pero la andaba tocando de una manera que, wow, que digo yo, los padres cómo se sentían en ese momento de ver a su hijo tocando la batería en la manera que lo estaba ejecutando. O sea, digo, wow, los papás se han de sentir felices de mirar a su hijo, ¿verdad? Y la habilidad con que lo estaba haciendo. Y me pongo a pensar, en esta vida todos tenemos momentos donde nos sentimos hasta arriba, nos sentimos felices, nos sentimos wow, que no hay manera de expresarlo, de la felicidad que estamos sintiendo. Pero en la vida todos descubrimos momentos en donde estamos hasta arriba y momentos donde estamos hasta abajo. O sea, ¿a quién no le ha tocado sentirse en un momento donde dice, no, como que ya no puedo más? Se siente completamente mal, debilitado. Pero hay otros momentos donde nos sentimos, wow, que hasta arriba. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando la vida de un hombre que nos deja bastante enseñanza. La vida del apóstol Pedro. Fue uno de esos varones que le tocó esos momentos donde se sintió hasta arriba, pero de igual manera le tocó momentos también donde seguramente él se sintió hasta abajo. Tanto así que en una ocasión, hasta dice la Biblia, lloró amargamente. Entonces quiere decir que todos en la vida, bien sea como hijos, como padres, como hermanos, como cónyuges, nos tocan momentos fantásticos, pero también nos van a tocar momentos hasta abajo. Pero en todos esos momentos, el que en toda la vida debe estar con nosotros
es nuestro Dios. Amén. Que si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Amén. Bueno, vamos a invitarle a que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo allá en Lucas, en el capítulo 5, del 1 al 5. Me dicen un fuerte amén cuando ya lo tengan. Leemos. Del capítulo 5, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te invito a orar. Bendito Dios y buen Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, bendito Dios, porque tu amor y tu misericordia son grandes, Padre. Te rogamos, bendito Dios, que abra nuestros corazones y que podamos escucharte a través de tu palabra en esta mañana. Que podamos salir de este lugar no como entramos, sino más fortalecidos en tu palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me llama mucho la atención lo que dice acá. Dice que Pedro había pasado toda la noche pescando. Toda la noche había pasado pescando. ¿Y cuántos pescados había agarrado? Cero, nada. Nada. Toda la noche. Me llama la atención porque muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Por nuestro esfuerzo queremos lograr muchas cosas. Estamos batalla y batalla, trabajando y trabajando, y nada logramos. Nada logramos. Pero la clave acá la podemos encontrar que cuando nosotros estamos haciendo las cosas por nuestros medios o por nuestras propias fuerzas, por más esfuerzo que hagamos, vamos a resultar vacíos. Pero cuando echamos nuestras redes en el nombre de Dios, vamos a ser grandemente bendecidos. Amén. Amén. Cuando lo que hagamos, lo hagamos poniendo primeramente a nuestro Dios, es cuando vamos a alcanzar las metas que queremos alcanzar. Amén. Así es. Cuando nosotros querramos hacer las cosas por nuestros medios, nos va a pasar lo que le pasó aquí a Pedro. Trabajó, dice, toda la noche he pasado trabajando y nada hemos pescado. Pero dice, mire, sabiamente dice, pero en tu palabra echaré la red. Y mire lo que pasa. Sacó bastantes peces entonces. Entonces, mire, dice allá en Lucas, en el capítulo 5, también ahí en el mismo capítulo, nomás que ya en el verso 6 en adelante, dice, habiéndolo hecho, o sea, que obedeció la palabra de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
De ahí fue tomado el mensaje del día de hoy. Jesucristo le dice a Pedro: no temas, desde hoy te haré pescador de hombres. Pero también nos damos cuenta que, primeramente, Pedro no había pescado nada, porque lo estaba haciendo por su propio esfuerzo. Cuando tomó la palabra que le había dicho Jesucristo que echara la red, dijo él: en tu palabra echaré la red. ¿Y qué dice? Agarró demasiado pescado que las redes empezaron a romperse. ¿Puede imaginarse usted? De primero Pedro dijo: wow, ya aquí tengo la pesca, ya agarré bastante pescado. Y de repente empieza a romperse la red y otra vez para abajo Pedro. Se empezó a ponerse triste, me imagino, porque dijo: wow, todos los pescados que he agarrado y ahora todos se me están yendo. Pero entonces digo: wow, bueno, ahí hay otros compañeros, vengan para acá, vengan, vamos a compartir estos pescados. Entonces lo que me da a entender la palabra de Dios es que cuando nos bendice, no solo nos bendice a nosotros, sino también bendice a los que están con nosotros. Amén. Porque entonces él dijo: wow, no sé qué voy a hacer, pero los pescados al que los agarramos, vamos a tener que compartirlo. Y entonces empezó él a llamar a sus compañeros y llegaron y empezaron, entonces dice, las barcas a hundirse. ¿Y se puede imaginar usted cuánto pescado no habían obtenido? Otra vez Pedro, estaba feliz porque dijo: bueno, voy a poder compartir. Pero ahora dijo, alguien le diría: no, Pedro, espérate, no tan rápido, se están hundiendo. Y entonces empezaron ellos a trabajar para que ninguno de los pescados se les fuera. Y entonces me pongo a pensar, y muchas veces nos pasa así lo mismo. Muchas veces Dios no nos bendice porque nosotros no estamos preparados para recibir las bendiciones que tenemos de parte de Él. Porque esas redes no estaban preparadas para esa gran bendición que venía de parte del Señor. Y muchas veces así estamos nosotros. Entonces debemos de preparar nuestros corazones, debemos de prepararnos para cuando esa bendición llegue, nosotros estemos preparados y ahora sí vamos a ser llenos de toda esa bendición que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que preparar nuestras redes. Dice también, entonces Pedro dice, se había atemorizado y le dijo al Señor: apártate de mí porque soy pecador. ¿Pero qué le dijo el Señor? Dijo: no, tú de hoy en adelante no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Quiero que se recuerde muy bien de este pedazo donde le dice Jesucristo a Pedro esto, porque más adelante vamos a ver que se va a cumplir lo que Jesucristo dice, siempre se cumple. Amén. Entonces, vamos a leer allá en Mateo, en el capítulo 16, del verso 13 al 20. Ahorita Pedro se está sintiendo en su mejor momento, pues ha pescado, su maestro le dijo que ya no va a ser pescador de peces, sino va a ser pescador de hombres, y él está esperando entonces, ¿verdad? Pero ahorita me imagino, Pedro está en su mejor momento. Pedro está, wow, se siente bien. Bueno, dice ahí en Mateo 16, del 13 al 20, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es otro momento donde Pedro se sintió, me imagino, wow, hasta arriba. Imagínense, había obtenido una buena pesca de primero, ahí se sintió feliz. Ahorita le está diciendo Jesucristo que escucha al Padre. Le está diciendo: tú estás escuchando, te lo reveló mi Padre, no fue ni Juan, ni Santiago, ni nadie de sus compañeros.
Dijo, te lo reveló mi Padre. Entonces ahorita imagínense a Pedro, cómo se siente Pedro. Está oyendo al mismo que oye Jesucristo, el Padre. Está oyendo las palabras. Entonces me imagino que ahorita Pedro ni se la cree. Está, wow, este es uno de los mejores momentos que le está ocurriendo a Pedro. Y luego, no para ahí, más adelante, aún más todavía dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era Jesús el Cristo. Wow. Oye al Padre, le van a dar las llaves del reino. Le sigue yendo bien a Pedro. Sigue subiendo. Sí, wow, cualquiera de nosotros, si nos ponemos un ratito en el lugar de Pedro, ¿cómo nos sentiríamos? Estamos oyendo al Padre. Me está diciendo Jesucristo, tú oyes al Padre. Te voy a dar las llaves. ¿No es para sentirnos felices? Sí. Estamos hasta arriba. Estamos en nuestro mejor momento. Entonces, si a Pedro le pasa eso, ¿usted cree que a nosotros como cristianos no muchas veces nos pasa así? Pues, wow, le iba súper bien a Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Ahí en Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow, ¿dónde estaba Pedro? El primero estaba arriba. El mismo que le dijo, tú oyes a mi Padre, tú oyes a Dios, te voy a dar las llaves del reino. ¿Ahorita qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Wow, ahorita mire, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba? Está arriba. ¿Ahorita dónde está? Está abajo. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. No se desanimen cuando les toca pasar momentos donde se sienten hasta abajo. Porque en esos procesos es donde Dios nos hace fuertes. Es necesario que pasemos por esos procesos. También en Mateo 14, 26 dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, no, dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces de miedo diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro momento down para Pedro. Pero él ya había empezado a caminar, pero al ver los fuertes vientos, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Fíjese que Pedro no se hundió. A veces decimos, ok, porque miró la dificultad, Pedro se empezó a hundir. Pero si miramos un poquito más allá, Pedro no se hundió solo por eso. ¿Sabe por qué se hundió Pedro? Porque se atrevió. Si Pedro no se hubiera atrevido, no se hubiera hundido.
Y muchas veces nosotros así estamos, nos sentimos muy cómodos donde estamos, no queremos atrevernos a dar un paso más, no queremos atrevernos como hizo Pedro, que le dijo a su maestro: si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y mire, sí tenía fe, Pedro sí tenía fe, porque si no, no hubiera dado los primeros pasos. Muchas veces nosotros no damos pero ni medio paso. Sin embargo, Pedro sí. O sea, eso es de admirarle a Pedro. Se atrevió a dar sus primeros pasos. Aunque se hundió, sí se hundió, pero experimentó que era caminar sobre el agua. Muchas veces es necesario que nosotros también nos atrevamos a hacer las cosas que Dios está pidiendo que hagamos. Muchas veces nos pasa que tenemos un gran temor. Yo hoy estoy frente a ustedes. Si me hubieran dicho 15 años atrás, no lo hubiera hecho. En serio, no lo hubiera hecho. A mí me temblaban las rodillas nomás pararme acá. Y ya si me hubieran dicho: ve y diles buenas tardes a los hermanos, no, Pero entonces yo me identifico mucho con Pedro, porque me atreví a escucharle a Dios. Y perfecto nunca lo voy a hacer. Como Pedro, me doy cuenta que Pedro tenía muchas altas y muchas bajas. A lo mejor yo no soy el predicador que quisiera Dios que yo fuera, pero ahí voy haciendo mis primeros pininos. Me estoy atreviendo. Le doy la honra y la gloria a Dios, porque no hay nada más maravilloso que servir de instrumentos en las manos del alfarero. No hay nada más maravilloso que poder compartir de su palabra. Y todos fuimos llamados a eso. Todos podemos compartirlo. A lo mejor usted no puede pararse acá, pero usted puede compartir de Dios en su trabajo, donde quiera que estén. Usted puede hablar con ellos, con sus amigos. No tiene que, es más, no tiene que, ni que preparar, ni si recibir cursos, ni nada de eso. Dios nos prepara a nosotros. Amén. Él es el que nos puede preparar y utilizarnos para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Y entonces, mire, ya le dijo que no tiene fe, ya le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Ya le dijo que es Satanás que se apartara. Mire, de primero él le dijo: sígueme. Ahora le está diciendo: apártate. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos dicen que Pedro fue impulsivo, que Pedro fue de un carácter fuerte, pero fíjese que Pedro, dentro de todo, fue un hombre muy estable. Porque si Pedro no hubiera sido estable cuando el maestro le dijo: apártate de mí, Satanás, hubiera dicho: bueno, muchos cristianos cuando reciben una mala mirada, muchos cristianos cuando no le dieron la bienvenida, se van de la iglesia. Imagínense que le diga al maestro: Jesucristo, no se lo está diciendo un hermano, Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Eso nos tiene que hacer fuertes a nosotros. Amén. No importa que si no me saludaron, no importa que si me ofendieron, a lo mejor me dijeron alguna palabra que no me gustó, pero eso no me tiene que desanimar. Eso me tiene que traer fuerzas para seguir adelante. Porque mire, Pedro siguió. Si no, hoy no estuviéramos hablando de él. Si Pedro hubiera dicho: no, pues me voy. El maestro me dijo que me aparte de él, me voy. Si hubiera ido, hoy no estuviéramos hablando de él. En Lucas 22, capítulo 22, verso 31, leemos también y nos informa Lucas. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú
me niegues 3 veces que me conoces. Wow. Me imagino yo que Pedro, como dicen, era muy impulsivo, ¿verdad? Él dijo, no, yo no voy a defraudarle a mi maestro, no me lo voy a... Pero hay veces que nos tocan unas que, wow. Y le tocó negar a su maestro. Nosotros también hemos negado a nuestro maestro. Usted dirá, no, hermano, ¿cómo? Si yo donde quiera que voy, yo digo que yo soy cristiano. Sí, usted dice que es cristiano, pero ¿qué tal sus actitudes? Con nuestras actitudes negamos a nuestro maestro. Usted ha oído una frase muy popular que corre por ahí, que dicen, y así dice que es cristiano. Miren, y así dice que va a la iglesia. Así dice que es cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras actitudes están diciendo lo contrario. Con nuestros labios decimos, sí, yo soy cristiano, yo sigo a mi maestro. Pero esas actitudes dicen totalmente lo contrario. Con nuestras actitudes estamos negando a nuestro maestro. Si es así, tomémoslo muy en cuenta, para que de hoy en adelante nuestras actitudes cambien, que seamos dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos. Amén, amén. En Juan capítulo 1, verso 15 al 17, ahí en el capítulo 21, ahí hubo otra pesca, ya después de que Jesucristo había resucitado. Ahí hubo otra pesca donde tampoco pasaron también pescando toda la noche y nada agarraron tampoco. Porque entonces Pedro se llevó a sus compañeros y probaron suerte otra vez, ir a pescar. Y no pescaron nada. Y en eso, cuando ya venían de vuelta, que miran a alguien ahí con una parrita asándose un pescado y panes a la orilla del agua. Y en eso Juan le dice a Pedro, Pedro, parece que es el maestro que está ahí. Y no, hombre, Pedro ni 2 veces lo oyó, se vino. Y durante estuvieron comiendo, dice la palabra de Dios, que yo creo que ellos tenían pena preguntarle al maestro, maestro, ¿eres tú? Entonces comieron. Y cómo es Dios de lindo, ¿no? Que muchas veces nos deja que comamos y que comamos y que comamos. Y Él nos está observando nada más. Me imagino así esa escena donde Él los miraba y dirá, no se atreven a preguntarme si soy yo, porque Él ya había resucitado. Y entonces le dice a Pedro, mire ahí lo que dice en el verso 15, capítulo 21, verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me imagino que Pedro se puso triste porque se recordó que eran 3 veces que él lo había negado. Y esas 3 veces era la que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿me amas? Entonces él se sintió triste, dice acá. Incluso que cuando lo negó, la vez que él negó a Jesucristo, dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Quiere decir que él sí amaba a Jesucristo. Sí lo amaba. Pero fue en esos momentos, me imagino, cuando lo negó, que tenía que acontecer. Era algo que Dios ya lo había planificado hacer, por alguna razón. Muchas veces nosotros no entendemos a cabalidad lo que Dios hacía con sus hombres, pero tenía un propósito. Igual hoy en día, a lo mejor nosotros no lo entendemos, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito que comenzó cuando Pedro conoció a Jesucristo, en la primera pesca milagrosa, se cumplió. Cuando Jesucristo le dijo,
te haré pescador de hombres, se cumplió en Pedro. Y eso lo miramos allá en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 14 en adelante. Pedro ya había pasado su proceso. Pedro ya era otra persona. Jesucristo había cumplido lo que le dijo, que lo haría pescador de hombres. Y entonces Pedro lanza su primer discurso allá registrado en Hechos. Dice en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice en el 36, en el verso 36: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron más de 3,000 y se bautizaron. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Se da cuenta que Jesucristo cumplió lo que le había dicho a Pedro. Amén. La primera pesca fue que donde se rompían las redes, pero ahora acá miramos que él dice: ese día se convirtieron más de 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Entonces Pedro ahora sí se había convertido en pescador de hombres, pero tuvo que pasar un proceso. Entonces esta mañana yo le animo a usted que si usted está pasando por un proceso, no se desanime, sino al contrario, que le pida esas fuerzas que tuvo Pedro, que usted se las pida a nuestro Dios. Yo no sé por qué momento está pasando. A lo mejor está en un momento down, un momento bajo, donde la enfermedad lo ha atacado, donde el desánimo lo ha atacado, porque como cristianos sufrimos esos momentos donde nos sentimos desanimados. Pero quiero decirle esta mañana que Jesucristo le pregunta y nos pregunta a usted y a mí, nos está preguntando como a Pedro. Quite el nombre de Pedro y póngale el nombre suyo. Y oiga a Jesucristo diciéndole: ¿me amas? Segunda vez: ¿me amas? Y la tercera vez: Ángel, ¿me amas? Póngale su nombre y respóndale a su maestro que si en verdad le ama, haga las cosas que él le pide que haga. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos ayude a seguir creciendo para llegar, como hizo Pedro, a ser pescador de hombres.
Amén. Hay un canto de invitación. Y si alguien desea una oración, podemos hacerla. Que el Señor nos bendiga. Amén.